Vamos a pasar a otro de los momentos importantes. Todos los días hemos puesto una conferencia invitada y la de hoy pues es la del presidente de la Sociedad Española de Retina y Vítreo, que es el profesor Alfredo García Layana, que es también catedrático en la Universidad de Navarra y director del Departamento de Oftalmología en la Clínica Universitaria de Navarra. Y nos va a hablar pues de los prevención o situación actual de la DMA y de la miopía degenerativa. Realmente es un médico especialmente riguroso, con un gran rigor científico, trabaja también mucho en investigación, tiene un equipo de investigación y también ve más allá. Es una persona que cuando le escuchamos normalmente nos cuenta cosas de lo que está por venir o de los retos que tenemos en los próximos años. Yo espero que será una conferencia excelente. Y además agradecerle también que ha hecho un gran esfuerzo por venir porque tenía muchos compromisos. Os dejo con el doctor García Layana. Muchas gracias, Quique, por la presentación. Muchas gracias también a la Asociación Macular Retina por invitarme. Y como hoy, llevamos una mañana oyendo hablar del futuro y creo que mi charla también va de futuro, porque la prevención es el futuro, es tratar de evitar que en el futuro tengamos causas que producen una gran discapacidad visual, como son la degeneración macular asociada a la edad y la miopía patológica. Estos son mis conflictos de interés. Ya hace unos años hicimos un estudio de prevalencia de causas de discapacidad visual en Navarra y encontramos pues, que la degeneración macular asociada a la edad, la retinopatía diabética y la alta miopía, de la que entonces todavía no se hablaba mucho, eran las principales causas ya en nuestro medio de discapacidad visual. Estas enfermedades tienen en común que son enfermedades que se denominan complejas. O sea, las enfermedades complejas no quiere decir que sean difíciles de diagnosticar o difíciles de tratar, que también, como hemos visto todos estos días, sino que quieren decir que son enfermedades que en su desarrollo, en su causa, intervienen muchos factores y que hay una interacción entre lo que es la herencia, los genes que heredamos de nuestros antepasados y los factores ambientales. Estas enfermedades todas tienen estas características, son enfermedades complejas. Nosotros en la Universidad de Navarra llevamos años investigando en la degeneración macular asociada a la edad, que es la principal causa de baja visión y discapacidad visual en nuestro medio actualmente. Llevamos 30 años de experiencia en investigación básica, clínica y translacional, que es lo que nosotros llamamos pues, la discapacidad, la ceguera de hoy. Pero, como ha dicho Quique, tenemos que estar pensando ya en el mañana. Y estamos convencidos que la primera causa de baja visión mañana va a ser la miopía. La miopía, que como ya sabemos no solo son gafas. Y ya llevamos 15 años también de experiencia e investigación translacional en las causas de discapacidad visual asociadas a la alta miopía. Vamos a empezar por la degeneración macular asociada a la edad, en la que, como hemos dicho, pues intervienen en su desarrollo varios factores. La herencia, los genes que hemos heredado de nuestros antepasados, y que la degeneración macular tiene la característica de que unos pocos genes son capaces de explicar la mayor parte de la enfermedad. Y eso es algo muy infrecuente en las enfermedades complejas, donde intervienen muchísimos genes y hace que sea tan difícil manejar esos procesos. La edad, por supuesto, la edad es el principal factor para la aparición de degeneración macular. Pero no podemos cambiar ni los genes ni la edad de nuestros pacientes, con lo cual tenemos que actuar en los otros factores que sí que podamos modificar. Y esos son los factores ambientales. Y los factores ambientales, los factores exógenos que provocan mayor riesgo de desarrollar degeneración macular asociada a la edad, son el tabaco y factores relacionados con la nutrición, con la dieta, con la obesidad. Sé que ayer hubo una charla sobre el tema de la nutrición, la importancia de la microbiota, y creo que es un tema en el que hay que seguir incidiendo. Cuando queremos hacer prevención, lo primero es identificar a la población de riesgo, saber quién tiene más riesgo, porque es ahí donde tenemos que actuar. Y nosotros, en colaboración con la Red de Investigación Cooperativa del Instituto de Salud Carlos III y la Sociedad Española de Retina y Vítreo, hemos realizado una herramienta, también en colaboración con atención primaria, para ser capaz de evaluar a las personas de riesgo. Sabemos que los genes nos determinan mucho del riesgo, pero no podemos hacer análisis de sangre para determinar la carga genética de toda la población. La Academia Americana de Oftalmología no lo ha recomendado. Entonces tenemos que buscar otras alternativas que sean sencillas y que se puedan con ellas determinar lo que es el riesgo.
Y hemos desarrollado este test, el test for Retina, en el que con unas pequeñas preguntas que se puede realizar cualquier persona, esto está vía online, gratuito, test for Retina online, en el que podemos meter pues, la edad, los antecedentes familiares, personales, el peso, la altura, hábitos como si fuma, si no ha fumado, pues rellenándolo esto, pues podemos encontrar cuál es la predicción del riesgo de desarrollar degeneración macular en los próximos 5 años. Por ejemplo, en este caso, una persona que le gusta el vino, algo menos la cerveza, toma pescado graso, consume huevos, tiene antecedentes familiares de degeneración macular, solo tenía 58 años, tiene un color de iris oscuro y es miope. Si analizamos con estos datos que se pueden introducir, vemos que su riesgo actual es muy bajo, pero el paciente tiene 55 años. Si mantiene esos factores de riesgo, cuando tenga 76, su riesgo será medio alto. Entonces, se establecen en esta página una serie de recomendaciones como hacer ejercicio regular, seguir una dieta sana, proteger los ojos del sol y hacer revisiones oftalmológicas. Y también hay una serie de consejos relacionados con la nutrición, cómo tiene que ser la nutrición para prevenir. Entonces, esto, como digo, es una herramienta que está en español y en inglés, se está utilizando ya en muchos países europeos. Aquí lo queríamos implantar en atención primaria, pero el proyecto de esto coincidió con la aparición del COVID y, como sabéis, a raíz de ahí atención primaria colapsó y este proyecto pues lo tenemos disponible online, pero en atención primaria no somos capaces de implementarlo. El otro factor importante es la ceguera. El tabaco. El tabaco produce ceguera. He visto una fotografía de una persona, de investigador, que salía ahí con el tabaco. O sea, hasta hace muy poco veíamos médicos, hemos comentado ahora, fumando en los hospitales. Y la gente olvida que el tabaco es el principal factor de riesgo que podemos modificar para disminuir el riesgo de ceguera. Y la alimentación. La dieta mediterránea es clave. Se sabe que seguir una dieta mediterránea disminuye, protege de desarrollar degeneración macular asociada a la edad. ¿Pero es suficiente la dieta mediterránea para proteger la degeneración macular asociada a la edad? Mi opinión personal es que no, porque la dieta mediterránea que hacemos hoy en día no es la misma dieta mediterránea que se hacía hace 100 años, porque la producción de los alimentos ha cambiado. Incluso con la dieta mediterránea hay en nuestros alimentos insuficiencias de ciertos micronutrientes que son los que nos tienen que proteger. La degeneración macular no es una enfermedad carencial, pero sí que está muy relacionada con la dieta. Y, por ejemplo, se sabe, según este artículo publicado este verano de 2023, que la dieta mediterránea es fundamental y que protege. Pero si además se suplementa con complementos nutricionales, con vitaminas, esto produce un efecto aditivo. Es decir, la dieta mediterránea es buena, los suplementos nutricionales son buenos y cuando se complementan el efecto es superior. Y esta información sobre los suplementos nutricionales viene de un trabajo ya antiguo. El estudio AREDS es del año 2001, 22 años. Por eso muchos de nuestros residentes ni han oído hablar del estudio AREDS, ni lo conocen, ni les importa. Como les digo yo, es un tema poco cool, como dicen mis hijos. Ahora todo el mundo estamos hablando de terapia génica, células madre, inyecciones intravítreas, y hablar de dar vitaminas a los pacientes pues parece que no es muy serio. Pero el efecto protector que tienen los medicamentos que vamos a tener para atrofia geográfica, disminuyendo la progresión de la atrofia geográfica, estamos hablando de unas cifras de enlentecer la progresión como de un 25-30%. Casualmente, los mismos resultados que mostró el estudio AREDS hace 22 años en disminuir la progresión de la degeneración macular. Esto es menos cool, pero esos resultados ahí estaban. Posteriormente, en el año 2013, se trató de mejorar la fórmula del estudio AREDS y se observó que sustituyendo en esta formulación el beta-caroteno, que incrementa en fumadores el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón por luteína y zeaxantina, se obtenía el mismo efecto con menos riesgo. Y teníamos en esta fórmula, en la nueva fórmula, vitamina C, vitamina E, zinc, cobre y luteína y zeaxantina. Los omega 3 no obtuvieron un efecto aditivo, probablemente porque se estaba dando tantas dosis del resto de las otras vitaminas que se había alcanzado lo que se llama un efecto techo. El efecto techo en medicina es muy conocido. Por ejemplo, todos los fármacos nuevos que están saliendo para inyectar en el ojo y tratar la degeneración macular asociada a la edad no producen más mejora visual que el primero que apareció, porque tenemos lo que llamamos efecto techo. Pero estas dosis
que como digo, pueden ser las que producían este efecto techo, no las podemos utilizar en Europa, porque la legislación europea nos dice que las vitaminas y los suplementos nutricionales tienen que tener unas cantidades máximas para prevalecer la seguridad del paciente, lo que se llaman las cantidades diarias recomendadas. Y en Europa las únicas dosis que podemos utilizar de la formulación ARES son las referentes a la luteína y zeaxantina. El resto, nuestros suplementos nutricionales tienen dosis inferiores. Eso, lógicamente, nos lleva a la pregunta de si tenemos que quitar las otras sustancias como los omega 3, que en el estudio ARES 2 fueron ineficientes, no aportaron efecto añadido. Este grupo, este Comité Europeo de Expertos en Micronutrición Ocular, del cual tengo la suerte de formar parte, analizamos estos datos y llegamos a la conclusión de que probablemente en Europa, por las características que tiene la legislación europea, no está de más mantener los omega 3 en los suplementos nutricionales, cosa que en el estudio ARES que estuvo hecho en población americana no tendría tanto sentido. ¿Y en qué pacientes hay que dar suplementos nutricionales? En los pacientes que tienen las formas intermedias y avanzadas de la DMAE. Cuando un paciente tiene formas muy iniciales de la DMAE, no es necesario dar esos suplementos nutricionales. O si un paciente tiene unas formas avanzadas en los dos ojos, tampoco. Entonces, solo se da cuando tienen formas intermedias, lo que llamamos drusas grandes, una DMAE avanzada, al menos en uno de los dos ojos. Lo que pasa es que el estudio ARES, que he dicho que es un estudio del año 2001, se hacía basado en fotos del fondo de ojo. Y ahora a los pacientes no les hacemos el diagnóstico solo con una foto de fondo de ojo, sino que hacemos lo que se llama una OCT, que es una especie de escáner de la retina. Y ahí podemos ver muchas más cosas que en el estudio ARES, en las fotos de fondo de ojo, no se veía. Por ejemplo, hay algunas lesiones microscópicas que vemos en estos escáneres que con la foto del fondo de ojo no se podían detectar. Y se sabe que esas lesiones incrementan mucho el riesgo de progresión. Por eso, ¿qué hacemos con estos pacientes? Pues también ese mismo grupo de expertos hemos realizado un consenso para hacer una serie de recomendaciones basados en la aplicación de los resultados del año 2021 a nuestro día, a día de hoy. Y esto se realizó con otro cuestionario, que no es el test for retina que os he comentado antes, sino que es el cuestionario STARS. Son muy parecidos. De hecho, el test for retina es una aplicación online realizada con un sistema de inteligencia artificial en 7.000 pacientes españoles, en el que participamos 35 centros españoles, pero que está basado en este cuestionario, el cuestionario STARS, que la diferencia es que el cuestionario STARS está hecho en papel. Y ese te decía el riesgo de desarrollar el riesgo de degeneración macular. El cuestionario STARS está realizado por Cecil Delcourt, que es una compañera también del grupo del CIMI, que trabaja en la Universidad de Burdeos y que es epidemióloga. Y en función de esta serie de riesgos que hay en el cuestionario STARS y lo que vemos en el fondo de ojo, se pueden hacer una serie de recomendaciones que no varían mucho de lo que os he presentado en el cuestionario online. De hecho, la Cochrane Library, que es este sistema de análisis de datos, ha vuelto en este año, en el 2023, a actualizar nuevamente los resultados de los suplementos nutricionales. Es decir, que aunque los estudios, algunos son del año 2021, van apareciendo nuevos estudios. Y, por ejemplo, en esta última revisión han incluido uno de los estudios que hemos hecho nosotros en España y la conclusión sigue siendo lo mismo. La toma de suplementos nutricionales disminuye el riesgo de progresión de la degeneración macular asociada a la edad. ¿Pero disminuye mucho o poco? Bueno, lo disminuye poco. ¿Qué quiere decir? Que de cada 1.000 personas que toman suplementos nutricionales, en 80 se va a prevenir la progresión. Es decir, de cada 100, 8. Esto es poco, es cierto, pero es lo poco que tenemos. Y por eso a los pacientes que cumplen los criterios de desarrollar regeneración macular asociada a la edad avanzada se los seguimos recomendando. También en los suplementos europeos se van añadiendo otras sustancias, precisamente porque no podemos llegar a esas altas dosis que utilizaron los americanos, como la vitamina B, la vitamina D, el resveratrol. Y ese estudio que se ha incluido en la Cochrane Library, en el metaanálisis de la Cochrane Library, está basado en un estudio también realizado nuevamente por la Red de Investigación Cooperativa en España y la Sociedad Española de Retina y Vitrio, en la cual a los pacientes que tenían degeneración macular en uno de los ojos les dábamos un suplemento nutricional
a dosis europeas con los elementos del ARES, o otro en el que añadíamos otras cositas más, como por ejemplo la luteína, la zeaxantina, el resveratrol, el hidroxitirosol, que es un antioxidante muy potente que está presente en el aceite de oliva, o los omega 3. Sabíamos que esto mejoraba a nivel sistémico la presencia de sustancias protectoras, como es los pigmentos maculares o el perfil de los ácidos grasos que teníamos en sangre. Y lo más importante es que no solo se producía este cambio en efectos protectores como los pigmentos de la retina, sino que también esas sustancias que tenemos en la sangre, que son las que nos promueven un estado inflamatorio, mejoraban enormemente cuando añadíamos estas sustancias. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenir la degeneración macular? Pues lo primero, detectar población de riesgo. Ahí es importante dar a conocer los sistemas en los cuales puede haber una autoevaluación del paciente y detectar quién está en riesgo y conocer cuáles son las estrategias de comunicación, de prevención para disminuir el riesgo. Hace falta que los medios de comunicación apuesten más por esto. Los medios de comunicación, nuevamente, las noticias cool son las de el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer, que son importantísimas, pero a los pacientes que tienen problemas de visión, y vosotros lo sabéis más que nadie, el tema de la discapacidad visual es un tema que preocupa enormemente. Y a veces tenemos grandes dificultades para acceder a los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir este tipo de mensajes. Lo siguiente de lo que os quería hablar es de lo de el mañana, la discapacidad visual que vamos a tener en el siglo XXI, que es la alta miopía. Que, como decimos, la miopía no son solo gafas. La miopía, como he dicho, llevamos 15 años también trabajando en esto, en la prevención, en nuestro laboratorio. Y la miopía la podemos diferenciar en función del número de dioptrías. El mensaje importante es que cada dioptría cuenta. No es lo mismo tener 2 dioptrías y media, como puedo tener yo, que tener 25 dioptrías como tienen algunos pacientes. Evidentemente, cada dioptría cuenta. No hay un límite a partir del cual no hay riesgo, pero a mayor número de dioptrías, mayor es el riesgo. Normalmente consideramos la miopía normal aquella que tiene menos de 6 dioptrías y la alta miopía o miopía magna la que tiene más de 6 dioptrías o en la que la longitud del ojo tiene más de 26 milímetros. Las personas que no tienen miopía tienen unos ojos más o menos redondos, como un balón de fútbol. Una persona que tiene una miopía, lo que pasa es que el ojo se alarga, como un balón de rugby. Esa es la diferencia en la forma del ojo. Y la miopía es el error refractivo más frecuente a nivel mundial. Se calcula que en estos momentos aproximadamente 1/3 de la población mundial es miope, pero para el año 2050 más de la mitad de la población mundial va a ser miope. Esto puede suponer casi 5.000 millones de personas que va a haber en el mundo miopes. Eso hace que la miopía se pueda considerar la gran epidemia del siglo XXI. Y no hay grandes diferencias según la región. Sí es cierto que Asia es algo más. En Asia nos llevan la delantera en cuanto al incremento más rápido de la miopía, pero no estamos yendo detrás en Europa, en Estados Unidos e incluso en Sudamérica. Para el año 2050, si en Asia va a haber un 65% de población miope, en Europa vamos a estar en un 56%. No hay tanta diferencia. No solo es un problema de los asiáticos, aunque ellos están más mentalizados. Pero, como he dicho, a más miopía, más problemas. Entonces, el problema no solo es la miopía, es la alta miopía. La miopía de más de 6 dioptrías. Nuevamente, para el año 2050, un 10% de la población mundial va a ser alto miope. Esto significa casi 1.000 millones de altos miopes en el mundo. Y esto, como he dicho, es importante porque la alta miopía o miopía magna acaba conduciendo en muchos pacientes a lo que se llama la miopía patológica, es decir, las enfermedades del ojo provocadas por la miopía, para las que actualmente la mayoría de ellas no tenemos tratamiento, como por ejemplo la atrofia de la retina provocada por la miopía, lo que se llama la maculopatía miópica, o la alteración en el nervio óptico que simula el glaucoma y que es enormemente difícil de diagnosticar, de tratar y de seguir.
Esas cosas, junto con las cataratas, junto con otros problemas que aparecen en los pacientes miopes, son los que acaban produciendo que un porcentaje alto de los pacientes miopes acaban teniendo un deterioro visual. De tal manera que, según los datos que manejamos en la Sociedad Española de Retina y Vitrio, después del glaucoma, la degeneración macular y la edema macular diabético, es nuestra cuarta causa de ceguera. Pero sabéis que es la principal causa de afiliación en la ONCE en nuestro país. Es importante hacer prevención porque esto es un problema que va a ir en aumento en los próximos años. La miopía puede aparecer, por ejemplo, entre los 0 y 6 años, lo que es una miopía congénita. Y eso normalmente, aunque está asociado a la prematuridad, no son miopías que crezcan mucho. Nos vemos niños recién nacidos que igual nacen ya con 8 dioptrías de miopía. Como digo, no suelen ser miopías que crezcan a la misma velocidad que probablemente podíamos esperar teniendo tantas dioptrías en la infancia. La miopía precoz, la que aparece entre los 6 y los 15 años, es la que, como tiene más años de crecimiento, va a acabar siendo las formas más graves. Son las más frecuentes, además, y están muy asociadas a los factores genéticos, a la herencia familiar. Y la miopía tardía, la que aparece después de los 15 años, suelen acabar teniendo menos dioptrías. Y ahí los factores ambientales tienen incluso más peso que los factores genéticos. Normalmente la miopía se suele estabilizar a partir de los entre 20, 21 y los 25 años, pero hay gente en que la miopía sigue creciendo toda la vida. ¿Y qué podemos hacer para prevenir la miopía? Bueno, pues ahora tenemos medidas farmacológicas. Hay colirios de atropina muy diluidos. La atropina es un colirio que se utiliza para dilatar la pupila y estos colirios, cuando utilizamos a dosis muy diluidas, se ha demostrado que es capaz de hacer que la miopía crezca con menor frecuencia, con menor rapidez. El problema es que no hay ningún colirio de miopía comercializado en estos momentos en la Unión Europea. Y los colirios de atropina tienen que ser preparados con fórmulas magistrales, bien en los hospitales o bien en farmacias. Probablemente en 2 o 3 años ya tendremos los primeros colirios de atropina. Y sabéis que cuando hay una industria que tiene interés en fomentar sus productos, esto se va a conocer muchísimo más. Pero es importante que la gente que tiene miopía sepa que la atropina en estos momentos es el factor más importante y más eficaz para enlentecer la progresión de la miopía. Pero también hay otros factores. Hay gafas y lentes de contacto que se denominan de desenfoque periférico que también son eficaces en frenar la progresión de la miopía. Así como las medidas farmacológicas las solemos utilizar los médicos, las gafas y lentes de contacto y desenfoque periférico o las lentillas que se ponen durante la noche, lo que se llama la orto-K, suelen ser utilizadas con más frecuencia por nuestros compañeros los optometristas. Y la buena noticia es que es posible que ambas medidas se puedan utilizar de manera conjunta en los mismos pacientes. Pero aparte de estas medidas farmacológicas o ópticas, hemos dicho que en las enfermedades complejas hay también factores ambientales que podemos modificar. Y sobre esos factores ambientales también nos tiene que conocer la población para poder actuar sobre ellos. Los factores genéticos, una vez más, no vamos a poder actuarlos y tendremos que conocer cuáles son los factores ambientales. La herencia genética es importantísima. Si un padre es miope, una madre es miope, los hijos tienen todos los boletos para acabar siendo miopes. Lo que pasa es que aquí hay tantos genes involucrados, a diferencia de la degeneración macular, que somos incapaces en estos momentos de decir qué peso tiene cada gen en la herencia. Pero hay muchos genes y la herencia es fundamental. Como sobre esto no podemos actuar, pues nos vamos a los factores ambientales. Y los factores ambientales son dos: el trabajo de cerca y las actividades al aire libre. El trabajo de cerca, ¿cómo impacta? Negativamente. A más trabajo de cerca, más riesgo. Leer a menos de 20 centímetros durante tiempos de más de 45 minutos es un factor de riesgo. Y por cada hora semanal adicional se incrementa el riesgo en un 2%. Y este factor de riesgo es independiente del factor protector, que son las actividades al aire libre. Probablemente si ponemos en una balanza el factor de riesgo de las actividades de cerca y el factor protector de las actividades al aire libre, lo más importante son las actividades al aire libre. Sabemos que hemos aumentado mucho el trabajo de cerca,
pero lo que más hemos hecho ha sido disminuir las actividades al aire libre. Los dos son importantes, pero las actividades al aire libre tienen más peso. ¿Y cómo actúan las actividades al aire libre? Por cada hora semanal adicional se reduce el riesgo de miopía de un 2%. Y nuevamente es independiente del trabajo de cerca. Es decir, que tenemos que aconsejar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que dejen de estudiar, que dejen de hacer trabajo de cerca. Eso es imposible. La sociedad actual no va por ahí. Lo que tenemos que decirles es que hagan los factores protectores, mucha actividad al aire libre. Probablemente el tener la mirada a lo lejos o la intensidad lumínica que tenemos al aire libre sea lo que establece ese efecto protector, pero todavía no está muy aclarado el porqué. ¿Y cómo medimos la actividad al aire libre? Preguntando al paciente. Bueno, a los pacientes normalmente, cuando les preguntas si hacen las cosas que tú les has dicho que tienen que hacer, pues te dicen que sí. Porque todo el mundo trata de dar la respuesta políticamente correcta y trata de decir que hace lo que hay que hacer. Pero bueno, es muy difícil valorarse a sí mismo si haces las cosas que te dicen. Si le ejemplo a la gente si hace la dieta mediterránea, todo el mundo dice que sí. Pero bueno, la realidad no siempre es esa. Pues nosotros estamos trabajando desde hace años en un biomarcador que nos mida cuánta actividad al aire libre tienen nuestros pacientes. Y ese biomarcador se llama QVAF. El QVAF son las abreviaturas de una autoluminiscencia o una autofluorescencia que tenemos en la superficie ocular, en la conjuntiva, y que la podemos medir de una manera muy fácil con una simple linterna. Luego ya podemos ser un poquito más sofisticados, pero lo que se sabe es que a mayor QVAF, mayor biomarcador, indica que hay más actividad al aire libre. Y a más actividad al aire libre, sabemos que hay menos miopía. Es decir, la gente que tiene más miopía tiene menos biomarcador de exposición a la luz solar y al aire libre. Este biomarcador se produce, como digo, directamente por la exposición solar y produce alteraciones en la conjuntiva, en la parte que está, la telita que está cubriendo la parte blanca del ojo. Con una luz ultravioleta enfocamos lo que es el ojo y vemos una marquita autofluorescente, un espectro visible, que es el área de QVAF. Esto se puede medir de una manera muy sencilla, como os digo, pero estamos desarrollando, tenemos un sistema en el cual es una especie de gafas que te lo mide y que te lo analiza automáticamente de una manera muy sencilla, porque estamos trabajando mucho en este biomarcador. Entonces, en resumen, el QVAF es un biomarcador de exposición al aire libre y es protector de la miopía. A más QVAF, más exposición al aire libre y mayor protección de la miopía. Y esto lo estamos estudiando en distintos colectivos. Pues como trabajamos en una universidad, donde más fácil es estudiarlo es en los universitarios. Entonces, hemos estudiado universitarios que estudian la carrera de medicina y que estudian la carrera de biología ambiental. En general, en nuestra universidad, los estudiantes que tenemos en las dos carreras no suele haber grandes diferencias en cuanto a su origen geográfico, en cuanto a su nivel de estudio, todos son universitarios, todos tienen la misma edad, tienen un nivel socioeconómico similar en las dos facultades y la cantidad de horas de trabajo de cerca es similar. Bueno, yo creo que un poco más los de medicina, pero hay que decir que es similar. Entonces, lo que cambia mucho entre los estudiantes de medicina y los de biología ambiental es el tiempo que pasan haciendo actividades al aire libre. Y al medir esto hemos visto que en medicina hay más miopes que en biología ambiental y que además, efectivamente, esto está relacionado con el QVAF. Es decir, los estudiantes de biología ambiental tienen más exposición al aire libre, más biomarcador de exposición solar y por eso menos miopía, como demuestran los estudios que hemos publicado y que hemos presentado en varios congresos. Pero también estamos estudiando lo que está pasando en niños. Estamos estudiando niños y viendo, pues efectivamente, si hay el QVAF es un biomarcador de exposición al aire libre y de intensidad lumínica y de desarrollo de miopía. Y hemos encontrado en niños lo mismo que estamos encontrando en población adulta. Es decir, que ya de niños empieza a aparecer este biomarcador de exposición.
Y también pues tenemos este trabajo que está ahora siendo en vías de evaluación. Pero tenemos mucho trabajo en progreso en esto. Por ejemplo, estamos estudiando cómo cambia la progresión de la miopía y la exposición al aire libre cuando los estudiantes de medicina están estudiando el MIR. O estamos analizando, junto con la Asociación de Pacientes de AMIRES, la prevalencia de miopía en niños de la Comunidad de Madrid y cómo cambia a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, para poner un ejemplo, allí en la Universidad de Navarra, casi todos somos de Osasuna, estamos analizando la exposición al aire libre, en la exposición del CUBAF que tienen los jugadores de Osasuna, de campo, y los de Osasuna, de pista, de fútbol, porque también hay diferencias. Y también muchos futbolistas también tienen miopía y juegan con lentes de contacto o se operan para evitarlo. ¿Y qué están haciendo los asiáticos que nos llevan ventaja en esto? Están sacando a los alumnos de las clases. Partes de las clases las están haciendo al aire libre, porque allá están ya concienciados de que esto hay que pararlo. Aquí hemos intentado tener, apoyados por la ONCE, actividades similares con las consejerías de educación de algunas comunidades autónomas. Todavía están en el corto plazo, no están pensando en el futuro. Bueno, ¿y qué más se puede hacer? Aquí sois un ejemplo del papel activo que tienen los pacientes en la prevención. Pacientes que os interesa conocer para prevenir y actuar. Y gracias a la Fundación Multióptica, con la cual estamos colaborando y están apoyando muchos de estos proyectos de investigación, estamos trabajando en folletos y en campañas de comunicación para informar a los pacientes sobre los factores de riesgo y qué pueden hacer para prevenir estas dos patologías, la degeneración macular asociada a la edad y la alta miopía o miopía patológica. Y también estamos trabajando dentro de nuestro proyecto de la Universidad de Navarra de Universidad Saludable, explicando a los estudiantes que la miopía no son solo las gafas, que la miopía va a ser el gran problema de visión que vamos a tener en el siglo XXI y cómo las actividades al aire libre son capaces de prevenir. Simplemente presentaros a mi equipo, con el que todos trabajamos en la Universidad de Navarra, en el que participan biólogos, bioquímicos, oftalmólogos, optometristas, enfermeras, técnicos de imagen, sin el cual todo este trabajo que os he presentado sería imposible. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o es... Sí. Ha hablado usted mucho de la importancia de los complejos vitamínicos a la hora de la prevención. En el mercado hay muchos. ¿Cómo sabemos los consumidores cuál vale la pena y cuál no la vale? Bueno, yo creo que los que están en el mercado, todos demuestran que tienen una calidad suficiente y yo creo que todos son buenos. Pero, como he comentado, de todas las dosis que tienen los suplementos nutricionales, solo hay un factor que lo podemos utilizar a la misma dosis que se utilizaron en los ensayos clínicos, que es la luteína y la zeaxantina. Y la luteína, que es el pigmento macular, es para mí también quizás de los más importantes por los datos que hemos observado en trabajos tanto en animales de experimentación como in vitro. Entonces yo digo, utilicen el que utilicen, lo que sí es importante es que el número de comprimidos que tomen sume 10 miligramos de luteína. Es decir, si en un comprimido, una pastilla, tiene 5 miligramos, tome 2. Si tiene 3 miligramos, tome 3. Si tiene 10, tome 1. No solo es importante cuál tome, sino que los que tome den de lo que podemos tener al menos la dosis adecuada. Entonces, yo no voy a recomendar uno u otro, pero sí que le voy a decir, fíjense en ese detalle, cuántos miligramos tiene de luteína y que el número de pastillas que tome sumen 10 por lo menos. Sí, hay una pregunta ahí. Sí, más preguntas, por favor. Usted ha hablado de diferentes formas para poder detener un poco la miopía magna. Cuando hablaba de atropina y demás, ¿es también para adultos o solo para niños? No, a día de hoy los datos que tenemos son en los estudios que hay muchos estudios, tanto hechos en población asiática como en europea. El grupo de Rotterdam ha hecho bastantes trabajos al respecto y también hay un grupo en España que está trabajando, son en niños. Porque es en niños cuando más crece la miopía.
Entonces ahí es donde somos capaces de medir más en el enlentecimiento. Nosotros también lo estamos estudiando, como digo, en universitarios, que yo creo que como todavía está creciendo la miopía, también va a tener un efecto. Lo que pasa es que en la población adulta, la inmensa mayoría de la población adulta no crece la miopía. Entonces ahí sería muy difícil demostrar ese efecto. Quizás en ese porcentaje de adultos en los cuales crece la miopía pueda tener un efecto, pero estudios hasta ahora para avalar una recomendación no tenemos. ¿Y hay algo para adultos? Lamentablemente no. Por eso, como comento, es tan importante la prevención. Y la prevención, si queremos prevenir la miopía magna de mañana, hay que actuar en los niños y adolescentes. Y eso se hace con estas medidas, tanto de gotas como de medidas ópticas, como hablando, insistiendo y repitiendo la importancia de las actividades al aire libre. ¿Con qué pruebas se puede detectar cuando el nervio óptico por la alta miopía está dañado? Esa es una magnífica pregunta, a la que diría que puedo decirte muchas, pero que ninguna es buena. Porque las pruebas que se hacen para detectar los cambios en el ojo de una persona que no es alta miope, tienen una óptica que cuando lo traspasas a un ojo miope no funciona igual de bien. Entonces, al final es juntar varias pruebas y entre todas tener un criterio clínico. En estos momentos, la imagen del nervio óptico para mí es la más importante. Ver el nervio óptico y ese nervio óptico ver si está dañado o no. La tomografía de coherencia óptica es muy buena, es muy útil, pero en algunos pacientes la información que da no vale. El campo visual, como tienen cambios en la mácula de atrofia, tampoco vale. ¿Cómo veo yo el futuro? Que el futuro va a toda velocidad. Pues van a ser imágenes del nervio óptico, tanto de color como escáneres tridimensionales del nervio óptico y con un sistema de inteligencia artificial que nos den un riesgo de tener o no tener glaucoma. Pero a día de hoy, lamentablemente, los altos miopes, el diagnóstico del glaucoma o la neuropatía glaucoma-like que llamamos está muy basado en el criterio clínico y en la experiencia del explorador. Pero como sabemos que la inteligencia artificial va a superar a la experiencia del investigador dentro de muy poco, pues yo creo que va a ir por ahí los tiros. Doctor, hay estudios ya de que, bueno, hace tiempo se dice que la vitamina A es contraproducente para los pacientes diagnosticados de enfermedades targas, pero últimamente también hay estudios en relación a la vitamina E. ¿A partir de cuánto, igual que ha dicho que la luteína se aconseja 10 miligramos, a partir de qué cantidad en miligramos podría ser contraproducente el tomar la vitamina E? La vitamina E, bueno, aquí, como digo, todas las cantidades que llevan los suplementos nutricionales llevan lo que se denomina la cantidad diaria recomendada. Es decir, es la cantidad que se sabe que es segura. Si tomamos suplementos nutricionales que llevan cantidades diarias recomendadas, como obliga la ley en Europa, no hay ningún peligro, no hay ningún riesgo. La vitamina A, afortunadamente, ya ha desaparecido de todos los suplementos nutricionales que tenemos en nuestro país, por lo menos los que están relacionados con el tema de la retina, y en ese sentido también podemos estar tranquilos. Sí, buenas tardes. Quería preguntar, porque no estoy seguro, si la lentilla nocturna para adolescentes es la que deforma el ojo, digamos. Esa se llama la orto-K. La orto-K es la que se pone por la noche y que hace que durante el día no haga falta llevar gafas. La orto-K estaba pensada más para no tener que llevar las gafas durante el día y ir viendo, aplana la córnea y luego eso va volviendo a su forma normal durante el día y eso permite no tener que utilizar las lentillas durante el día, sino durante la noche. Yo no era partidario de la orto-K porque para no llevar la lentilla durante el día y llevarla por la noche no le veía mucho sentido. Y de hecho la orto-K por la noche, cuando se pone que tenemos los párpados cerrados, la oxigenación de la córnea entra a través del párpado, con lo cual yo no le había visto nunca mucho sentido. Pero hay datos que no solo tienen la ventaja de no tener que utilizar la lente de contacto durante el día, sino que también frena la progresión de la miopía. Aclarado esto, si yo, que trabajo, como digo, de manera colaborativa, ópticos y optometristas en nuestro departamento, tenemos que recomendar una terapia combinada entre gotas y lentes de contacto,
apostamos por las lentes de contacto o las gafas, que también las hay, de desenfoque periférico. Esas se utilizan durante el día, por la noche se quitan y a mí me parece más seguro. Pero, como digo, la Orto-K, que los oftalmólogos siempre hemos sido bastante críticos con ella, ahora hay datos que demuestran que tiene un efecto protector en la progresión de la miopía, y esto hay que decirlo. Pero yo si tengo que apostar, apostaría por las lentes de contacto o gafas de desenfoque periférico junto con la atropina, que es lo más eficaz. Vale, muchas gracias, porque yo, vamos, ya no es por mí, por la edad, pero mi miopía alta tiene un cierto componente genético y tengo sobrinos. Todas las miopías tienen un componente genético y la degeneración macular también. Por lo tanto, a veces los pacientes ya no están pensando en ellos, sino están pensando en sus familiares, que son los que no quieren que tengan esta misma situación. Por eso la prevención es tan importante. Vale, y tenía otra pregunta, porque yo sí tengo afectación de nervio óptico, un poco complicado de explicar, pero soy uno de esos sujetos pasivos en los que se ven perjudicados porque, entre otras cosas, mi nistagmo impide hacer una OCT de nervio óptico con claridad. Entonces, la esperanza de que pueda haber imágenes tridimensionales con inteligencia artificial o como sea, ¿sería a muy largo plazo? Ya hay proyectos, o sea, en España hay proyectos que están trabajando en análisis de inteligencia artificial de imágenes y habrá que ver los resultados, pero esos proyectos ya están en marcha en España y en muchos otros sitios. Es que es lo que el sentido común te lleva a hacer, y si el sentido común te lleva a hacer esto, se le ocurre a todo el mundo intentar hacerlo. Cuando esto es una carrera en la que compiten muchos, alguno va a ganar y eso normalmente yo creo que no va a ser muy tarde. Pues muchísimas gracias. Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la charla, muy interesante. No sabía, en verdad, que se podía prevenir de cierta forma la miopía con atropina. ¿Y se ha planteado, hay algún estudio clínico o se ha planteado en alguna oportunidad usar dopamina? Ya que la dopamina también puede intervenir en la formación del globo ocular, del alargamiento. Pues no sé la respuesta, pero lo que te digo es que tendría poco sentido por los efectos secundarios. Tú dices utilizar un colirio de dopamina o utilizar dopamina por vía oral. O por vía oral o... La dopamina por vía oral se utilizó para tratar las neuropatías ópticas isquémicas sin efectos. Pero como sabes, la dopamina pues está relacionada también con la enfermedad de Parkinson, tiene efectos de alteraciones del movimiento y yo creo que sería menos seguro el perfil de seguro utilizar dopamina. A mí no me consta haberla visto que se haya utilizado en prevención de la miopía. Sí, como te digo, neuropatías, o sea, en infartos del nervio óptico, un infarto por riego del nervio óptico, ahí no funcionó. Vale. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Una pregunta. Usted está comentando, que me he quedado impresionada, que dentro de 25 años va a haber más del 50% de la población va a ser miope. Y sabemos que la miopía, bueno, lo estáis diciendo los expertos y se sabe, ¿no?, que es genético. Si eso es así, ¿por qué va a haber, o es el estilo de vida que se supone que vamos a tener? Es por el estilo de vida, efectivamente. O sea, genéticamente somos exactamente iguales ahora que hace 2000 años, sí, pero hace 100 años todo el mundo jugaba en la calle. Cuando yo era pequeño, que ha pasado algo menos de 100 años, pero ya han pasado muchos años, se jugaba en la calle. Ahora nadie juega en la calle. O sea, ¿qué es peor? ¿Estar todo el día con la tablet, el teléfono móvil, leyendo libros o estar al aire libre? Claro. Las dos cosas son malas, pero hicieron un estudio muy curioso en Australia en el que cogieron, para mí ese estudio lo define todo, cogieron población que vivía en Australia, con mucho sol, muchas actividades al aire libre, de origen chino. Y cogieron población de origen chino en Hong Kong. Entonces, genéticamente eran similares. Las horas que hacían de actividad al aire libre, las dos poblaciones, los chinos de Hong Kong y los chinos de Australia, eran similares. Los chinos estudiaban muchísimo. Dijo que ayer aquí hubo un chino que demostraba que son unos fieras trabajando y estudiando. Y es verdad. Son súper trabajadores y meten muchas horas de trabajo próximo. Pero en Australia hacían muchas más actividades al aire libre, esa misma población, que en Hong Kong. Había muchísima más miopía en esa población genéticamente similar y con el mismo número de horas de trabajo de cerca en Hong Kong que en Australia. Entonces, siendo importante las dos cosas,
Insisto, es más importante las actividades al aire libre. Si vamos a hacer una prevención diciendo que la gente no estudie, no lea, no vea la televisión, no utilice el móvil, estamos perdidos. Pero si les decimos que hagan actividades al aire libre, alguna posibilidad hay. Claro, de verdad, tiene razón. Venga, gracias. Yo que llevo por lo menos 15 años tomando luteína, omega 3, ¿eso llega un momento en que coge hábito y ya no sirve para nada? Esto es nutrición, es decir, no es un medicamento, es como la dieta mediterránea. Llevo 20 años haciendo dieta mediterránea, ¿ya no sirve de nada? No, la dieta mediterránea es un factor de salud. Entonces, esto no es ningún medicamento. Esto lo que está haciendo es enriquecer la dieta que tenemos con sustancias que están en la dieta, pero que si solo la adquirimos por medio de la dieta es muy difícil que alcancemos la cantidad que es necesario. Es decir, tendríamos que estar tomando todos los días tal cantidad de productos y todos los días comiendo lo mismo para alcanzar esos niveles que han demostrado un efecto protector. Entonces, la respuesta es no. La dieta mediterránea hay que hacerla toda la vida y los suplementos nutricionales no son más que dieta. Es un alimento más, por así decirlo, concentrado, pero no es un medicamento. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alfredo García Layana por la exposición. Gracias a los participantes por las preguntas. Damos por cerrada la sesión, la primera sesión del día, y nos vemos dentro de un rato, porque no va a pasar mucho tiempo antes de que nos volvamos a ver. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias.